Buen día. Oiga, le cuento que por ahí, como dicen, ¿verdad? Discutir con un petrista es más fácil discutir con un testigo de Jehová o con 20 testigos de Jehová a la vez que con un solo petrista, porque hay jue madres y eso, gente estéril. Discutíamos acerca de lo que dice pues la Merlano y Benedetti en esos audios. Y usted me dice el petrista que eso es puro montaje, que se han unido yo no sé cuántos expresidentes, que se han unido yo no sé cuántos de la élite, bueno, para tumbar a Petro no han podido y que no lo van a poder tumbar, que así le hagan montajes sobre montajes, que eso es semana que está pagando para que esto y lo otro, bueno. Mejor dicho, usted les puede explicar con plastilina y ellos nunca van a creer que eso es verdad. Entonces yo le decía al fulano, el $1.000.000, ¿por qué el $1.000.000 se lo dan al chirrete? Se lo dan al consumidor de droga, de licores, que no tiene futuro, que no piensa, que no prospera. ¿Por qué? Porque ese $1.000.000 los va a mantener esclavos de ese millón. O sea, yo no creo que un chirrete diga, uy, recibí $1.000.000, lo voy a invertir en algo, me voy a poner una venta de algo, una venta de jugos o de arepas o qué sé yo, no. El chirrete lo coge y es de una para la olla, para consumir, para gastárselo. Entonces, ¿vos crees que si 100.000 millones, como dice Petro, que son 100.000 jóvenes gestores de paz dándole $1 millón, serían 100.000 millones? ¿Vos te imaginas si 100.000 millones mensuales le entran a la economía de Colombia para ponerlo a producir? Gente que piense, eso lo pone a producir, esos 100.000 millones se convierten en otros 100.000 millones. Pero como eso todo es plata que se va perdiendo, porque eso se va a hacer, el chirrete lo que hace es gastárselo, empieza a gastar. Diferente a esa que si se lo dan a una señora que vende arepas, entonces esa señora, uy, me dieron $1.000.000. Tenía mi negocito para surtirlo, estaba trabajando con 100.000 pesitos con un gota a gota. No, aquí le pago al gota a gota y me pongo mi negocito, mejor dicho, aquí cogí fuerza. Petro le da miedo que esa señora con ese $1.000.000, la que vende arepa, se le vaya a volver de derecha, como él dice. Porque usted cree que Petro le va a entregar las armas para que la señora se le vaya a convertir de derecha, como él dice, que porque si sale la pobreza. Créame que $1.000.000 en manos de una señora que vende arepas o cualquier negocito por ahí, así sea una chaza bien manejadito, puede echar para adelante. Yo tengo un amiguito en Pereira que montó un carrito de perros calientes y ahorita tiene como 3 o 4, ya son trabajadores. Y una noche tomando una cerveza nos sentamos y con mi hermano Johnny nos sentamos a hablar esto así, y el hombre le dio su lógica y le cuento que hoy en día el hombre ya no trabaja, sino que tiene como 3 o 4 trabajadores pues en diferentes partes con carritos. Entonces miremos pues, y eso es lo que Petro no quiere. Por eso se lo entrega a los chirretes para que ellos se lo quemen, se lo fumen, se lo gasten y ese $1.000.000 se desaparezca, se pierda. Entonces al mes vuelve otra vez por otro $1.000.000. Bueno, eso va condicionado, ¿no? Eso va condicionado a que salgan a marchar. Por ejemplo, ahorita el 1 de mayo está condicionado a que esa gente salga a marchar, porque si no se le quita que salgan, bueno, esclavos. Entonces tiene que ser uno muy tonto. Ahora otra cosa, yo le decía, ¿quieres que te diga de dónde viene el socialismo o el comunismo? Eso viene de la Biblia. Eso está escrito en la Biblia. Recuerda que una vez dice la Biblia que Jesús estaba en cierta parte y llegó una mujer y cogió un perfume que valía una cantidad de plata y se lo derramó a Jesús, le enjugó su cuerpo con ese perfume. Y Judas Iscariote, con la mentalidad del comunismo, ¿qué dijo? Dijo, esto es un desperdicio, esto se hubiera podido vender en 300 denarios y haberlo compartido con los pobres, eso fue lo que él dijo, esto se hubiera podido vender en 300 denarios y haberlo compartido con los pobres, que es lo que dice el comunismo. La riqueza hay que compartirla con los pobres, pero dice también la Biblia que eso era mentira, sino que como él era el tesorero de la alforja digámoslo, de Jesús. Entonces él dijo, bueno, cojo esto se hubiera podido coger, lo vendo y me encaleto tanto para mí y he hecho tanto. Entonces miramos desde dónde viene esa mentalidad comunista de la ambición, de la envidia. Eso viene desde tiempos antiguos. Sí, dice la Biblia clarito que no era que porque estuviera pensando en los pobres, sino que como él era ladrón y pensaba sustraer de la bolsa de Jesús, por eso le dio pesar que se derramara ese perfume tan caro ahí. Entonces él dijo, uy, no, ¿cómo así? Venga para acá.